el descubrimiento de sus talentos artísticos, el reconocimiento y galardón recibido en su participación en diversos escenarios nacionales e internacionales dan testimonio de su personalidad. En esta oportunidad tenemos un artista de esta Escuela Nacional, quien nos deleitará con dos interpretaciones musicales muy especiales. Tenemos, por favor, y recibimos con fuertes palmas a Diego Alejandro Leonardo Arias. Él es un pianista que representa con mucho orgullo la marca Perú. Ha estado en escenarios de Corea del Sur recientemente, en Estados Unidos y varios países de Latinoamérica. El primer tema que nos interpretará es Forenis de Beethoven. Fuertes palmas, por favor. Fuertes palmas, por favor, para este gran talento de la marca Perú.
Fuertes las palmas, y queremos agradecer a los artistas de la Escuela Nacional de Arte Especial. Muchísimas gracias por su presencia que engalanan esta mañana. Y es el primer Congreso Nacional sobre Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad. Seguidamente, con las palabras de apertura de este segundo día de jornada, en el desarrollo de este primer Congreso Nacional sobre Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad, invitamos al señor doctor Óscar Freddy Ayestas Ardiles, presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, Corte Superior, coorganizadora de este primer Congreso Nacional que se realiza el día de hoy. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Buenos días, doctora Yanet Tello Gilardi, jueza suprema y presidenta de la Comisión Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad. Doctora María Soledad Cisterna Reyes, delegada de las Naciones Unidas para este evento. Doctor José Castro Ortiz, representante del CONADIS Perú. Señoras y señores, señores presidentes de Cortes Superiores de Justicia del país, señores magistrados de todas las instancias, público presente. En primer lugar, traigo el saludo especial de la Corte Superior de Justicia de Puno. La génesis de este evento nace en aquella localidad. En el mes de junio
realizamos un encuentro deportivo entre CONADIs regionales del sur, Cusco, Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno como anfitrión. De este campeonato de fútbol regional nació la idea de hacer un primer encuentro en Puno entre CONADIs, Poder Judicial, Corte Superior de Justicia de Puno. Como producto de este encuentro regional, en la que participaron indudablemente las principales autoridades de la región y tuvimos la participación de la Comisión Nacional que preside la doctora Yanet Tello Gilardi, en la visita también del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, el doctor Guido Águila Grados, y representantes de los CONADIs regionales. Fruto de este encuentro se acordó la realización de un Congreso Nacional, revalorando los derechos de las personas con discapacidad, con el lema «Ponte en mi lugar». Y a los que supuestamente estamos sanos, en realidad deberíamos ponernos en lugar de las personas que sufren discapacidad para revalorar conscientemente sus derechos. De este primer encuentro regional en la ciudad de Puno salió la declaración del Lago, y en la que también se acordó la elaboración de un protocolo de atención judicial de las personas con discapacidad. Y este protocolo tiene que salir de la propia esfera del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque, como lo decía nuestro presidente el día de ayer, el doctor Duberlí Rodríguez Tineo, el juez no es el juez de antaño, el juez que se dedica a asistir a su despacho, realizar la labor jurisdiccional y regresar a su casa. El Poder Judicial necesita legitimarse ante la sociedad. Lo hemos dicho, el primer problema del Poder Judicial ya no es la corrupción. El primer problema del Poder Judicial es la sobrecarga procesal. Pero eso también significa interrelacionarnos con la sociedad. Por eso que se han creado al interior del Poder Judicial muchos programas de acercamiento a la sociedad, y uno de ellos es el programa de acceso a la justicia de las poblaciones más vulnerables. El día de ayer ha sido la parte doctrinaria, las exposiciones y los panelistas. Nos falta el día de hoy 2 exposiciones más y con eso vamos a recoger los insumos necesarios para el trabajo en talleres. Como producto del Congreso, de este Congreso vamos a tener 3 documentos. El primer documento es el Manual de Buenas Prácticas de Atención y Servicios a las Personas con Discapacidad. Luego vamos a tener el segundo documento, la Declaración de Lima, revalorando los derechos de las personas con discapacidad. Y finalmente, el proyecto de protocolo en atención judicial de las personas con discapacidad. Estos documentos, producto del Congreso, van a ser elevados al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a través de la doctora Yanet Tello Gilardi para que sean aprobados formalmente y de aplicación progresiva en las Cortes Superiores de Justicia del país. Y ese protocolo y los documentos que mencioné anteriormente es en base al aporte de todas las Cortes Superiores de Justicia del país, ¿no es cierto?, cuyo trabajo ha sido a nivel de campo el día 23 de agosto, tal como se ha dispuesto a nivel nacional. Lo que queremos ahora de las instituciones que participan en este Congreso es recibir sus aportes para enriquecer el contenido del protocolo que se va a aprobar el día de hoy como propuesta a ser elevada al órgano de gobierno de máxima instancia del Poder Judicial. No me queda sino la satisfacción de haber logrado este Congreso Nacional y de tener como producto este protocolo. Me siento muy feliz, agradezco su participación y quiero también agradecer públicamente al equipo que me acompaña de la Corte Superior de Justicia de Puno, en número de 12 personas. El día de hoy es un trabajo
de campo. Va a ser un día de fiesta, puedo decir, porque va a ser un trabajo muy grato para nosotros a nivel de las comisiones. Gracias por escucharme, buenos días y los esperamos siempre con el cariño de siempre, valga la redundancia, en la ciudad de Lago, en Puno. Muchas gracias y buenos días. Como se manifestaba, el día de hoy hay un arduo trabajo, hay mesa de trabajo donde se va a sensibilizar a los operadores de justicia, donde se va a socializar todo el protocolo, por ejemplo, las buenas prácticas que se han venido desarrollando en las diversas Cortes Superiores de Justicia. Bien, empezando entonces el día de hoy las exposiciones, nuestra conferencista en esta oportunidad es de la hermana República de Chile, abogada de profesión, fue presidenta del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas en los periodos 2008 y 2016. El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, en el año 2014, le otorgó el Premio Nacional de Derechos Humanos. Colaboró en la redacción del documento de la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho de las Personas con Discapacidad como experta en el tema. Autora de varias publicaciones, conferencista internacional. En junio del presente año, 2017, la Secretaría General de las Naciones Unidas la nombró como enviada especial para la discapacidad y accesibilidad de las Naciones Unidas. En esa condición, tengo a bien a presentar a la señora doctora María Soledad Cisterna Reyes, con el tema transversalización de los derechos de las personas con discapacidad en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por favor, lo recibimos con fuertes aplausos. Bien, muy bien. Muy buenos días a todas, a todos. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de esta importante actividad sobre acceso a la justicia de las personas con discapacidad por la invitación que me han cursado para estar acá. Quiero reconocer especialmente al ministro de la Corte Superior de Puno, quien ha expresado una frase que me quedó grabada: es necesario legitimar las acciones del Poder Judicial hacia la ciudadanía en general. Gracias, señora Yesta, por esta declaración. Como también a la magistrada Janet Tello, presidenta y coordinadora del Grupo de Acceso a la Justicia para Sectores Vulnerables de la Población. Valoro enormemente esta iniciativa porque desde que participé en la elaboración de la convención, para mí el tema de acceso a la justicia era central. Y era un artículo que no estaba contemplado en el borrador inicial del texto en el año 2002. Lo propuse, lo defendí y luego los países accedieron a que sí se incorporara y por eso tenemos el artículo 13 de la Convención sobre acceso a la justicia de las personas con discapacidad. ¿Y cuál es la gracia de esto? Que precisamente el acceso a la justicia es el broche de oro que cierra el circuito del Estado de Derecho, de una verdadera democracia y podríamos decir es, junto con los demás derechos humanos, el núcleo valórico de todo sistema político democrático. Dicho esto, ustedes ya saben, y no voy a reiterar, que la elaboración de la Convención ha resultado ser una verdadera revolución jurídica, política y social. Sabemos que la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad consagra el modelo de derechos humanos para este sector de la población. Y esta revolución jurídica implicó conceptos nuevos, ya hemos visto cómo aparece como en primer Tratado de Derechos Humanos que habla de la accesibilidad, de la habilitación, de la rehabilitación, de los ajustes razonables, del derecho a la vida independiente y a ser incluido en la comunidad. Sin embargo, a este proceso
tan fuerte que significó elaborar la convención, que dicho sea de paso, siempre señalo, no es una isla dentro de los derechos humanos. La CDPD no es una isla, sino un estándar totalmente integrado al sistema internacional de promoción y protección de los derechos humanos. Pero ahora vivimos un segundo momento que representa otra revolución importante en el ámbito multilateral y que significa la conexión entre los derechos humanos y el desarrollo social. Para tener claro este panorama, tenemos que decir que la comunidad internacional agrupada en Naciones Unidas tiene 3 pilares de funcionamiento. Uno es paz y seguridad, primera columna. Segundo, desarrollo social. Tercero, derechos humanos. Pero fíjense ustedes que, según el año 2016, el presupuesto para la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como instancia emblemática que se ocupa de este tema, recoge solamente el 3.5% del presupuesto de las Naciones Unidas. Y si sumamos de cómo otras agencias de las Naciones Unidas tocan el tema de derechos humanos, podemos llegar a un 5% del presupuesto, que, como ustedes comprenderán, es bastante menor al que existe para los 2 pilares anteriores, entre ellos, como digo y reitero, el desarrollo social. Entonces, cuando terminan los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODM, que eran 8, previo a terminar nos encontramos con que estos no se han cumplido cabalmente. Se avanzó, se progresó en los temas de mortalidad materna, mortalidad infantil, en el hecho de ir tratando de dar pasos para la erradicación de la pobreza, pero no fueron objetivos absolutamente cumplidos. Y por eso la comunidad internacional de Naciones Unidas, ODM, terminaban en el 2015, comienzan a pensar qué va a pasar más allá del 2015. ¿Vamos a establecer una nueva agenda? ¿En qué condiciones va a ser esa nueva agenda? Y allí es donde yo quiero poner el acento en esta nueva revolución. ¿Por qué? Porque antes el desarrollo social se veía consagrada de manera independiente a derechos humanos, como ya he dicho. Pero las corrientes de derechos humanos, entre las cuales estaban los comités de derechos humanos, como el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que, como decía quien me presentó, presidí desde el año 2013 al 2016. O sea, y antes fui vicepresidenta del órgano de tratado. Por lo tanto, conozco muy interiormente lo que significó colocar sobre el tapete de la mesa de negociación de la Agenda 2030 la importancia de los derechos humanos. Y es así como los órganos de tratados en derechos humanos y sus presidentes se encargaron de decir que la agenda, que iba a tener como objetivo central a la persona humana, el planeta y la prosperidad, debía tener como base la Declaración Universal de Derechos Humanos y que debería tener como base los tratados de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas. Hizo diversas recomendaciones, como por ejemplo que el desarrollo social siempre se entiende relacionado a los derechos económicos, sociales y culturales y no tanto a los derechos civiles y políticos. Y ustedes comprenderán que no puede haber un desarrollo en materia económica, social, cultural, si no están cubiertos aspectos que tienen que ver con los derechos civiles y políticos. Estamos hablando de la vida, estamos hablando de la integridad de la persona, estamos hablando de las libertades en su más amplia gama, etc. Desde este ángulo, entonces, podemos entender que el proceso politológico por el cual se llega multilateralmente a la actual Agenda 2030 lleva
esta mezcla entre desarrollo y derechos humanos. Y que, como siempre he dicho, los derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes brindan de un sustrato medular, inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inderogable al desarrollo social, que en este milenio debe ser un desarrollo social absolutamente inclusivo, accesible y sostenible. Pero aparte de lo que significa los temas teóricos, ¿no?, de esta compenetración de los derechos humanos al desarrollo social, están los temas financieros. Hay más dinero en desarrollo social que en derechos humanos. Y este es el dato que tiene que ser útil para entender que debe haber un cruce y una transversalización entre esta potente Agenda 2030 y los derechos humanos, y entre ellos el estándar que representa la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y vamos a hacer una revisión, vamos a hacer una revisión rápida de cuáles son estos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Le he pedido acá técnicamente que 5 minutos antes de terminar mi media hora me avisen, porque yo me apasiono y empiezo a hablar y puedo estar todo el día aquí hablándoles del tema. Pero no es la idea quitarles tiempo a los demás expositores con sus valiosos temas. Entonces pasemos revista. ODS número 1, poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todos los lugares. Y como objetivo prioritario al año 2020, erradicar la pobreza extrema, que significa personas que viven con menos de $1.25 por día. Hay otra serie de metas, ¿no? Pero quiero destacar esta. ¿Y por qué la quiero destacar? Porque se dice que las personas con discapacidad son los más pobres entre los pobres. El 80% de las personas con discapacidad viven y vivimos en países en vías de desarrollo. Y dentro de las personas pobres se estima que el 20% de los más desfavorecidos son personas con discapacidad. Muchos de ellos viven en situación de calle. Por lo tanto, no es difícil que nosotros relacionemos este artículo, por ejemplo, con este ODS, por ejemplo, con el artículo 10, que nos habla del derecho a la vida, o el artículo 28 de la Convención, que nos habla del nivel de vida adecuado y la protección social, donde también ese artículo de la Convención nos habla de la erradicación de la pobreza para las personas con discapacidad, convención que está ratificada por 174 estados, o sea, ya está próxima a la ratificación universal, y por lo tanto, este país, mi país y todos los países de América Latina que han ratificado, están imperados a cumplir estos indicadores. Fíjense ustedes que en este ODS 1, las metas no señalaron a las personas con discapacidad, pero sí lo señalaron los indicadores para medir realmente cómo los países progresan en este aspecto. ODS número 2, poner fin al hambre, asegurarse y garantizar la seguridad alimentaria, la nutrición y los agrocultivos. Como ustedes comprenderán, esto también afecta a las personas con discapacidad, porque si son los más pobres entre los pobres, también estarán afectadas por hambre, por mala nutrición. Y esto se ve con mayor fuerza porque ustedes ven la Agenda 2030 y la Convención son de carácter global. Por lo tanto, nuestra región tendrá un desarrollo medio, pero hay regiones más desprotegidas aún, como son ciertos sectores de África, donde va a ser muy importante este ODS, relacionado nuevamente con el derecho a la vida, artículo 10,
y con el artículo 28 sobre nivel de vida adecuado y protección social, donde se señala también en la Convención el acceso a la alimentación, que es una prestación básica. Cuando yo hago la relación de los ODS con ciertos artículos de la Convención, no quiero decir que son los únicos. Pueden haber más vínculos, pero hago en este minuto los más que se destacan así a priori, ¿no? ODS número 3, que se refiere a la vida sana y al bienestar de todas las personas de todas las edades. Y fíjense ustedes que en las metas, acá se habla de promover la salud mental, por ejemplo. Y se habla también de la salud sexual y reproductiva de las personas. Y como ustedes saben, este es un tema que ha tenido a las personas con discapacidad en un segundo lugar. Todo este acceso a esta información ha estado bastante vedada para las personas con discapacidad. Y desde luego, esta vida sana, muchos lo relacionan con el derecho a la salud, artículo 25. Pero también se relaciona con el artículo 26 de habilitación y rehabilitación, por nombrar algunos. ¿Y por qué no el artículo 12? Cuando una forma de bienestar es poder expresar la voluntad, tomar decisiones sobre el propio cuerpo y sobre los bienes. Por lo tanto, hay un vínculo claro con el ODS 3. Y el ODS 4 se refiere a la educación inclusiva de calidad y el aprendizaje por toda la vida. Aquí este ODS sí menciona en sus metas a las personas con discapacidad y desde luego se relaciona con el artículo 24 de la Convención, que nos establece lo que es un sistema inclusivo y de calidad para las personas con discapacidad, dándonos distintas directrices de cómo se obtiene este sistema educativo de calidad para las personas con discapacidad. Apoyo entre pares, apoyos personalizados, que existan aprendizajes específicos en lengua de señas, orientación y movilidad, que los maestros estén calificados en intermediación de la comunicación, etcétera. ODS número 5 es aquel que se refiere a la igualdad de género y a la autonomía y empoderamiento de las mujeres. No nombra en las metas a las mujeres con discapacidad, pero ustedes desde luego tienen que tener claro que los indicadores deben incluir a las mujeres y niñas con discapacidad, porque el artículo 7 de la Convención, el 6, señala claramente que la mujer y niña con discapacidad está sujeta a múltiples formas de discriminación y que por lo tanto es necesario tomar medidas para el desarrollo, adelanto y potenciación de las mujeres y niñas con discapacidad. Voy muy rápido y me disculpan por una razón de tiempo, ¿no? ODS número 6, el acceso al agua y a los servicios sanitarios. Porque las personas con discapacidad también, en relación al artículo 28, nivel de vida adecuado y protección social, se habla del acceso al agua y al servicio sanitario. Y el artículo 19 habla del derecho a la vida independiente y a ser incluido en la comunidad. Y el 25 nos habla del derecho a la salud en sus diversas formas y prestaciones. Por lo tanto, evidentemente hay una conexión, sin agua no se puede vivir y las personas con discapacidad, en su mayoría pobres, pueden tener dificultad en acceso al agua. ODS número 7, acceso a la energía sostenible e inclusiva. Y como ustedes comprenderán, las personas con discapacidad en permanente conexión al uso de tecnologías, por ejemplo, de información, de comunicaciones, apoyos para una serie de situaciones, para movilidad personal, para ejercer otros derechos, entonces evidentemente están relacionados con la energía sostenible, inclusiva. Y por lo tanto, lo podemos nuevamente relacionar al artículo 28 de nivel de vida adecuado y protección social, pero también al artículo 9 sobre accesibilidad. Hoy día el mundo sin energía
es un mundo que no se puede comunicar. Y en el caso de las personas con discapacidad, la tecnología, como decía el Informe de Desarrollo Humano del año 2001, es una necesidad de masificación tecnológica, que no ha llegado todavía a todas las personas con discapacidad. Señoras y señores, la tecnología no es un lujo, sino una necesidad para las personas con discapacidad para el ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Objetivo 8. El crecimiento económico, el empleo productivo y el trabajo decente. Y aquí entonces nos encontramos con que sí se menciona en las metas a las personas con discapacidad. Y esto se relaciona con el artículo 27 de la Convención, que nos habla, por supuesto, del trabajo y el empleo libremente elegido en entornos y mercados que sean inclusivos, abiertos y accesibles, sin discriminación, condiciones de trabajo saludables, no a la precariedad en el empleo, no a salarios inferiores al salario mínimo tratándose de personas con discapacidad. Que los sindicatos también se ocupen de las temáticas de la inclusión laboral, que es muy disminuida en el caso de personas con discapacidad. Ocurre también acá en Perú. Entiendo que tienen una ley de cuota del 3% para el sector público, pero no hay aún un sistema de incentivos para el sector privado y la contratación. Bueno, como verán, hay una conexión propia y particular. Tenemos luego el ODS número 9, que nos habla de infraestructuras flexibles y la industrialización inclusiva y la innovación tecnológica. Volvemos aquí al tema de la tecnología, la innovación, que tiene que ver con las personas con discapacidad y lo tiene que ver en relación al artículo 9 o en relación al artículo 20 sobre movilidad personal de las personas con discapacidad y otros, como la participación política y pública. Esta innovación, esta industrialización inclusiva también significará inclusión laboral. Por lo tanto, relacionamos acá con el artículo 27, con el artículo 29, con el artículo 9, como ya señalaba. Y llegamos en esta rápida revisión al ODS número 10, que nos habla, fíjense ustedes, de reducir las desigualdades dentro y entre los países. Y aquí sí se menciona a las personas con discapacidad, porque se tiene claro que hay desigualdades internas en los países, especialmente a los sectores más infraprotegidos. Y por eso es necesario la reducción de las discriminaciones a través de legislación, de políticas públicas. Y aquí entonces entra a tallar el artículo 5 de la Convención, artículo de igualdad y no discriminación, donde se nos dice incluso que la denegación de ajustes razonables es discriminación. También el artículo 12, y yo podría seguir mencionando otros artículos más, porque fíjense ustedes que la Convención tiene un eje principal de igualdad y no discriminación, por lo cual cruza transversalmente todos los demás artículos de la Convención. Artículo ODS número 11. Promover ciudades y asentamientos humanos que sean inclusivos, sostenibles, seguros y resilientes, sin importar que sean zonas urbanas o rurales. El transporte accesible para las personas con discapacidad también, la vivienda, los espacios abiertos, recreativos. Y aquí entonces tenemos que relacionar nuevamente con el artículo 9 sobre accesibilidad, pero varios otros artículos. El derecho a la vida independiente y a ser incluido en la comunidad del artículo 19. Si no existe esta condición en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no podremos tener entonces el ejercicio de otros derechos humanos y libertades fundamentales. Esto es del todo evidente. Incluso para el turismo, que es una actividad que produce muchos recursos a un país como este, por ejemplo, y a otras regiones, a otros países de la región,
en cuanto a que tiene que haber accesibilidad para este turismo accesible, que se traduce también en recursos económicos para el país. Y luego voy a agrupar el ODS 12, 13, 14 y 15. ¿Y por qué los voy a agrupar? Porque el ODS 12 nos está refiriendo a generar patrones de consumo y producción sostenible. Esto va fundamentalmente dirigido a la protección del medio ambiente. El ODS 13, que nos habla de tomar medidas urgentes en contra del cambio climático. El ODS 14, que nos habla de la protección de los océanos, de los mares, de los recursos marinos. Y también allí, como vemos, me gustaría decir que esto afecta particularmente a personas con discapacidad que trabajan la pesca artesanal. Piensen ustedes que muchas personas que hacen el buceo a profundidad a veces tienen el tema de la descompresión o la compresión y luego emergen con discapacidad del fondo del mar. Así que tenemos que ocuparnos de esto. Como también el ODS número 15, que se refiere al mantenimiento y protección de los ecosistemas terrestres, a la protección de los bosques, también a evitar la degradación de la tierra y de la biodiversidad, luchar contra la desertificación y la sequía. He agrupado estos 4 ODS porque las personas con discapacidad somos seres humanos igual que los demás. Por lo tanto, requerimos vivir en un medio ambiente totalmente libre de estos problemas y de estos flagelos. Y quiero llegar al ODS número 16. ODS número 16 que me gusta mucho, porque considero que el ODS 16 concreta la vertiente de los derechos civiles y políticos en relación a objetivos de desarrollo sostenible, toda vez que nos propone sociedades pacíficas e inclusivas, garantizar el acceso a la justicia para todos y que existan instituciones eficaces, responsables, transparentes y participativas. Por lo tanto, si ustedes van viendo las metas de este ODS, se encontrarán con todo lo que se refiere a luchar en contra de la muerte por terrorismo, por delincuencia organizada, la violencia, el maltrato, el abuso, la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, garantizar la participación de todas las personas en la toma de decisiones a escala nacional, como que los países en vías de desarrollo, como los nuestros, tengan también su participación y su voz cuando se toman decisiones a nivel global. Fíjense también la identidad jurídica de las personas, el derecho al nombre y a los registros de nacimiento. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque cuando se elaboraron las observaciones finales para el Perú, hubo recomendaciones en este sentido. En el año 2012 creo que fueron las primeras concluding observations. Y también se nos habla de la libertad de expresión, acceso a la información y el ejercicio de todas las libertades públicas. Termino en esta rápida revisión de los ODS con que el 17 se refiere a la revitalización de los medios de implementación y el fomento de la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, o sea, la unión de los países para apoyar este proceso. Esto significa cooperación internacional, significa cooperación internacional de los países más poderosos, con más dinero, hacia los países con menos dinero, pero también la cooperación sur-norte, sur-sur, o sea, es una cooperación multidireccional para la movilización de recursos para estos fines. Y también se menciona a las personas con discapacidad cuando se dice que se deben recopilar datos y estadísticas que incluyan a las personas con discapacidad para que sirvan de base a la elaboración de políticas públicas y de legislación. Voy cerrando en estos últimos minutos diciéndoles que, por ejemplo,
Este cruce que estoy haciendo acá tiene un impacto concreto en materia de derechos humanos y de desarrollo social. ¿Por qué? Porque las directrices simplificadas de presentación de informes ante los comités, en este caso el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, elaboramos el año pasado directrices que incluyen el nivel de cumplimiento de los ODS, o sea, estos que hemos nombrado. En los diálogos constructivos con las delegaciones de los Estados partes, cada día más se van a hacer preguntas sobre esto. También se refleja en las concluding observations, observaciones finales, donde se le dice a los Estados, mire, para el cumplimiento de este artículo, relaciónelo con el ODS número tanto. Eso se dice en muchas partes de las observaciones finales que podemos ver desde el año pasado a la fecha. Y tiene impacto en el desarrollo de General Comments, observaciones finales. Observaciones generales, General Comments. La 1, sobre igual reconocimiento como persona ante la ley y el ejercicio de la capacidad jurídica. Ahí lo podemos relacionar, ustedes ven, con el ODS número 3, que se refiere al bienestar de las personas, o con el 17, que se refiere a la participación en la toma de decisiones. Tenemos o sacamos adelante el ODS número 2 sobre accesibilidad, que lisa y llanamente se relaciona con el ODS número 11, que hablamos, ciudades y asentamientos urbanos accesibles. Sacamos adelante el General Comment número 3 sobre mujeres con discapacidad y que se relaciona evidentemente con el ODS número 5, que se refiere a la igualdad de género, autonomía y empoderamiento. Sacamos también el ODS número 4 sobre el derecho a la educación inclusiva. Y este lo vinculamos, por supuesto, al ODS número 4 sobre educación inclusiva y de calidad. Antes de terminar el ejercicio de mi presidencia en el comité, realicé un día de debate general sobre el derecho a la vida independiente y a ser incluido en la comunidad. Y esto, evidentemente, se puede relacionar con varios de los ODS que yo he nombrado, desde aquello relativo a la accesibilidad, a reducir las desigualdades dentro de los países y varios otros. Y en la actualidad el comité se está apurando en desarrollar un General Comment sobre el artículo 19 y un General Comment sobre el artículo 5 de igualdad y no discriminación, que lo podemos relacionar con los ODS ya nombrados. Quiero finalizar diciendo que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Agenda 2030 producen una simbiosis que cataliza a ambos instrumentos poderosos en favor de las personas con discapacidad. Hoy día no es posible concebirlos por caminos separados. Y la transversalización de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no solamente es en relación a los ODS, sino también en relación a otros procesos intergubernamentales, como por ejemplo el proceso de reducción de riesgos de desastre de Sendai, la conferencia Sendai, cambio climático, Convenio de París, Hábitat 3 sobre accesibilidad, financiamiento para desarrollo, Addis Abeba 2015, y así otros procesos intergubernamentales que se van desarrollando. En mi gestión como enviada especial del Secretario General sobre Derechos de Personas con Discapacidad y Accesibilidad, no puedo dejar de agradecer al Secretario General que quiso tener la visión y tener la voz en distintos lugares por la importancia que él atribuye a los derechos de las personas con discapacidad. Y en este sentido, decirles que creo que estamos en un muy buen momento, tenemos instrumentos jurídicos, instrumentos de desarrollo social sostenible, que permiten dar toda la potencia a favor de las personas con discapacidad. Como decía Boutros Ghali, exsecretario general de las Naciones Unidas, cada era cultural se caracteriza por su particular forma de ver los derechos humanos y reflejan un mandato inmutable, pero también un momento de la conciencia histórica
en una realidad determinada. Sin duda, hoy, aquí, ahora, siglo XXI, la era cultural y el momento histórico es el de los derechos de las personas con discapacidad en conexión al desarrollo social. Muchas gracias. Bien, queremos reiterar el agradecimiento a la doctora María Soledad Cisternas Reyes con un fuerte aplauso nuevamente, por favor. Muchas gracias por su presencia. Bien, seguidamente a través de videoconferencia nos estamos contactando con la ciudad imperial del Cusco. Vamos a tener al otro lado de la línea al señor doctor Edwin Beja Rojas, él es juez de familia de la Corte Superior de Justicia de Cusco, quien tendrá bien también de participar en este primer Congreso Nacional sobre acceso a la justicia de personas con discapacidad. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor Bejar, si nos escuchan.